Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué bueno saludarlos de nuevo. Qué bueno compartir de nuevo, qué bueno volver a encontrarnos y estudiar juntos otra vez. Am, esta ocasión nos ha correspondido llegar a la Parashá Jucat. Parashá Jucat, que traducido es estatuto de, porque la porción inicia con un estatuto un tanto extraño, desconocido en Occidente, no muy tocado, no muy analizado. Igual nosotros tampoco, esta vez no vamos a basar en eso, en otros años hemos hablado de eso, es el estatuto de la vaquilla roja, ¿no? La vaquilla alazana, la novilla colorada que era tan importante para, para un sacrificio particular. Pero nuestra porción es rica, es nutrida en contenido y la porción que va desde capítulo 19.1 hasta 22.1 de Números contiene en el capítulo 20 un pasaje también muy interesante. Es el pasaje de cuando les hace falta el agua, una de las ocasiones en que les falta el agua al pueblo de Israel. Pero en Números capítulo 20, que es lo que yo quiero que leamos y que analicemos juntos, unos cuantos versículos, a ver los primeros 6, Números capítulo 20, versículo 1 al versículo 6, quiero que leamos y analicemos un poquito algunas cuestiones ahí, yo diría simplemente fantásticas, ¿no? Simplemente maravillosas que tiene la Torá para enseñarnos, para tratar con nosotros, para explicarnos y para que aprendamos. Número 20, versículo 1 dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó en el pueblo en Cades, y allí murió María, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. El pasaje ha sido hablado, es medianamente conocido, ha sido un tanto discutido. El pueblo no tiene agua, se les acaba el agua, vienen a renegar contra Moisés, a reclamárselo a Moisés, a decirle cuánta cosa se les ocurría a Moisés y a Aarón, y, y pide el agua. De esta particular manera de pedir, pide el agua. ¿Y qué hace Moisés? ¿Cómo responde Moisés ante la petición? ¿Qué hace Moisés? ¿Qué es lo que da Moisés? Y yo quiero que, basados en esta lectura, en el modo de obrar de Moisés y de Aarón también, ellos eran uno solo. De hecho, los sabios, cuando estudian los arquetipos espirituales detrás de todos estos patriarcas, suelen analizar a Moisés junto con Aarón, es decir, los arquetipos espirituales que representan el Netzach y el Hod, la perseverancia y la humildad, los suelen estudiar como una sola cosa. Y es fantástico, es maravilloso. Esto aquí son uno, pero hoy no me voy a detener en esos detalles. Lo cierto es que tenemos una necesidad en el pueblo. Se supone que Moisés es el que la tiene que suplir, que Moisés es el que tiene que dar lo que esta gente necesita, a lo menos es lo que le reclaman, es lo que se entiende por cómo ellos van a reclamar. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo da? Y basado en esto yo quiero que usted me acompañe hoy a analizar este tema. Le he puesto de título: ¿qué das? ¿Qué das? Es una pregunta simple, ¿verdad? ¿Qué das? Pero una pregunta simple que es imperativo que constantemente nos hagamos si es que queremos que nuestra vida y nuestro aporte a la vida sea realmente efectivo. Si queremos que nuestro aporte hacia la vida sea efectivo, que nuestra vida valga, tenemos que hacernos constantemente esta pregunta: ¿qué das? ¿Qué das a la vida? Moisés tenía algo que dar. Su misión de vida era
lo que él tenía para darle al pueblo. ¿Qué es? Bueno, dentro de eso va a estar nuestro tema. Pero llegó una situación en la que tenía que darle al pueblo de lo que él tenía y no había que dar. ¿Qué pasaba con la vida de Moisés? Se acababa su trabajo, se acababa su ministerio, se acababa su propósito, el sentido de su vida, su llamado. ¿Se acababa? ¿O qué era lo que pasaba? Ahí nos podemos ver reflejados nosotros, ya que, como han dicho los sabios, yo se los he reiterado una y otra vez, no se trata de la historia de Moisés, ni de Abraham, ni de Aarón, ni de María, sino del Aarón que hay en mí, la María que hay en mí, el Moisés que hay en mí, el Jetro que hay en mí, el Caín que hay en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo esto es un ejemplo de vida para nosotros. Preguntarnos, ¿qué damos? ¿Qué das? Pregúntate, ¿qué das? ¿Quieres que tu vida valga la pena? ¿Que tu aporte al mundo valga la pena? Es necesario preguntarte, ¿qué das? Y junto con esta, hay otras preguntas que deben hacerse para poder descubrir qué es lo que nos mueve, qué es lo que damos. A veces para descubrir qué estamos dando, qué damos, nos es preciso preguntarnos qué nos mueve a dar. ¿Qué es lo que buscamos con cada cosa que hacemos o damos? Lo podemos resumir en una pregunta, en otra pregunta básica. ¿Por qué das? Pregúntate qué das. ¿Cuál es tu aporte al mundo? No, yo trabajo en eso. No, yo sirvo al público. Tengo el don de gentes, de hablar, de conciliar, ¿no? Tengo el don de enseñar, enseño al que no sabe. Tengo el don de compartir, comparto con el que no tiene, ¿no? Tengo el don del servicio público, me es fácil tratar con la gente, entonces eso aporto al mundo. Eso es lo que das. Ahora, convendría para saber qué das, si estás dando lo que se supone que das, lo que supone que entiendes como tu dar hacia la vida, hacia el mundo, convendría preguntarte ¿por qué das? ¿Por qué das? Es fundamental a la hora de descubrir qué es lo que estamos dando. ¿Por qué daba Moisés? ¿Qué tenía él que dar y por qué lo daba? ¿Se lo daba porque venían y le reclamaban? ¿Les iba a dar porque venían y le sacaban en cara el hecho de que no había, que se suponía que él tenía que darles eso que no había, que en este caso era agua potable? Y en consecuencia, él tendría que ver cómo hacía para dar. ¿Cómo actuó él? ¿Corrió inmediatamente a darles? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué daba? ¿Por qué das? Pregúntate, ¿por qué das? Lo que sea que des. Así sea tu familia. ¿Por qué le das a tus hijos? ¿Por qué le das a tu cónyuge? ¿Por qué le das a tu empresa? ¿Por qué le das a tu amigo? ¿Por qué le das a tu compañero? ¿Por qué das? Si de verdad se trata de dar, si el asunto es dar, yo doy, este es mi aporte al mundo, esto doy, entonces, si es de dar de verdad, el único lugar de donde debe y puede provenir mi iniciativa es de mi deseo de hacerlo, es decir, de dar. Si se trata de dar, el único lugar de donde puede provenir mi iniciativa de dar es de mi deseo de hacerlo. De ningún otro lado. No puede haber otra razón que mi deseo de dar. Por supuesto, el dar puede estar estimulado por la necesidad del otro, porque yo no doy porque sí, doy porque a alguien lo va a recibir y a alguien le puede ayudar. Pero, si bien mi dar puede ser estimulado por la necesidad del otro, en el camino se pueden escuchar las peticiones del otro, la lectura del contexto, de la realidad que me rodea, y eso es fundamental para mi aporte, sea más o menos valioso, pero es fundamental para que mi dar pueda llegar a ser efectivo. Pero cada una de estas cosas, me refiero a la necesidad del otro, la lectura del contexto en el que me muevo, la realidad que me rodea y demás, todo eso debe ser estudiado minuciosamente porque perfectamente puede pasar que estemos dejando mucha de nuestra energía en lo que consideramos aportes al otro o al mundo y perfectamente no estar aportando nada. Incluso estar más bien aportando perjuicio. Si no revisamos bien por qué doy, qué me mueve a dar, qué es lo que estoy dando, pueda que no solo no esté dando, sino que lo que doy más bien es perjuicio.
Ya lo voy a ilustrar. Moisés está delante de este caso y es curioso que el pueblo reniega, le sacan cara un montón de cosas y no les da el agua. Él dice, no, sí, perdóneme, sí, me había quedado en mi trabajo. Ustedes lo necesitan, se está muriendo de hambre. Yo cómo no me voy a dejar mover de eso. Tengan, aquí está el agua. No, no lo hace. Usted ve que no lo hace. Él se aparta y se va. Lo acabamos de leer. Se fue junto con Aarón al tabernáculo. ¿Por qué no les dio? Déjenme lo ilustro con una historia más cercana en el tiempo y más cercana porque es personal. Yo hago, no sé, audios reflexivos, pensamientos, grabo algunos pensamientos en audio que comparto en las mañanas con la gente que estudia conmigo, con el círculo más cerrado. Estas enseñanzas son abiertas, cualquiera las puede ver en YouTube, pero quien estudia conmigo en las clases semanales, además le comparto unos audios en las mañanas, ¿no? Y sucede que, ¿cuándo fue eso? Hace una semana atrás, bueno, ya casi se juntan dos, ¿no? Lo cierto es que el lunes, que pasó el último lunes, era festivo. Y yo, como pienso en los colombianos, porque vivo en Colombia, el audio llega a gente de otros países, pero, pero digamos, la mayor cantidad de Colombia, pienso en que el lunes festivo las personas quieren levantarse un poco más tarde. Entonces, para yo ir a interrumpirle su sueño con un audio en la mañana, la sola notificación les hace sonar su celular y me da pena interrumpirle su sueño. ¿Por qué no lo comparto más tardecito? Porque siento que la gente, por ser festivo, también ya está en sus cosas, algún paseo, alguna salida, cualquier otro plan. Entonces los dejo sin audio. A menos que definitivamente tenga un mensaje así muy, muy fuerte que lo recibo, que lo siento, que tengo que compartir. Bueno, me atrevo a correr el riesgo. El caso es que ese lunes, como la mayoría de festivos hago, no lo compartí. Y entonces una muy querida persona, estudiante, me dice, ¿qué pasó con el audio del lunes? Eso me lo dijo como el martes, me parece. Que me dijo, ¿qué pasó con el audio de ayer? Y le dije, no hice. No hice. Y ya. Le expliqué lo del tema del festivo, le expliqué lo de todo el asunto. Pero no hice. Y ella me hace saber que se quedó esperando el audio. Y le digo una cosa, en otro tiempo yo me habría obligado a decir algo, a justificar porque no me hubiera engañado a mí mismo con la idea de que, bueno, alguien necesita mi aporte, tengo que hacer lo posible. De hecho, en ese momento iba en carretera, pero yo pensaba, tengo que hacer lo posible por buscar un poquito de silencio, de quietud, grabar un audio y enviarlo. En otro tiempo hubiera pensado así. En otro tiempo yo me habría obligado a decir algo, a engañarme con la idea de que alguien necesitaba mi aporte. Pero no, porque había una razón y no tenía algo que decir. Una de las cosas perjudiciales que le ha pasado al mundo religioso, ocurre en todas las esferas, pero le hablo de porque como estamos analizando las escrituras, suele relacionárselo con el mundo religioso, ¿no? Cada vez quiero desligarme más de eso. Este aporte tiene que ser valioso, incluso si no mencionara un versículo bíblico, porque si para que tenga valor lo que yo digo, tengo que llenar mi intervención de versículos, entonces estoy utilizando la Biblia como excusa para transmitir algo, y lo que digo no tiene valor. Entonces mi aporte debería ser valioso, y si me atrevo a decirlo y que alguien lo escuche, debería ser escuchado por lo que tengo para decir. Claro que el contenido que le da valor y peso a esto es la raíz que yace en las escrituras, pero no tendría que justificarlo a partir de versículos. Pero bueno, vuelvo. Lo que le estaba diciendo era, del perjuicio que causa el mundo religioso, es que como acostumbramos a las personas, como se acostumbró la gente a recibir algo periódicamente, sea semanalmente, diariamente, lo que sea, de la figura que representa lo espiritual, lo religioso, entonces se ve obligado el uno a recibir y el otro a estar dando eso. No tengo nada que decir, no tengo nada que dar, pero es la costumbre, entonces me tengo que obligar a decir algo. Y no importa que me lo saqué de la manga, que me lo rebusqué, que me lo copié de internet o algo hice, pero bueno, alguien me está diciendo qué pasó, que extraña el audio y yo tengo que obligarme a decir algo. Y no, eso no es dar.
Por eso les preguntaba hace un rato, ¿por qué das? ¿Por qué das? Y porque necesito tener alimentado al cuerpo del Señor o algo por el estilo. Ah, bueno, entonces lo estás tratando como clientes y no puedes perder el cliente, ¿verdad? Entonces te tienes que obligar a decir algo. No, no. ¿Tienes algo para decir? Dilo, es tu aporte, es fantástico. Tienes algo que dar, dalo. Pero no tienes que dar. ¿Te vas a obligar a dar? ¿Por qué das? ¿Por tener satisfecho a alguien más? Lo sé, nunca se puede despreciar a alguien que te está necesitando. Si alguien te pide algo, si alguien te pide un aporte y puedes hacerlo, considéralo y dalo. Pero no podemos pensar que lo que la gente necesita de nosotros son nuestras opiniones. Bueno, esto es mi caso, ¿no? Si alguien me necesita, yo le puedo escuchar. Ah, me necesita, tiene una pregunta en particular, hágamela, tiene una consulta, hágamela. Yo quizá pueda darle una pequeña opinión que le ayude un poco, pero faltó su opinión de este día, ahí va, aunque no tenga nada que decir, no funciona. Y no solo es porque tenga que ver con temas de opinión o de información que pueda transmitir. También pasa cuando el aporte es algo quizá más tangible. Entendámoslo como algo económico, ¿no? Es lo más tangible de todo, lo material, lo que siempre reluce. ¿Por qué damos? Preguntarse por qué doy es fundamental. ¿Por qué doy algo económico? Y porque me pidieron, porque me reclamaron, está bien oír la necesidad del otro. Pero cuando te dicen, te piden algo económico, ¿por qué das? ¿Por qué das? Me está pidiendo algo económico, yo no le doy, capaz yo necesite después, hoy por ti, mañana por mí, yo no doy hoy, qué tal mañana necesite y yo sea el que tenga que pedir, mejor voy a darle. Te estás obligando a dar. No tienes algo que dar, pero te convences de que alguien necesita tu aporte, pero tú vas detrás de algo. Preguntarnos por qué damos es fundamental, insisto. No debe acompañarme algo distinto que el placer mismo de dar, aunque ese placer de dar se alimente de la necesidad del otro. Pero lo único que me debe mover es mi deseo de dar, nada más. Si espero recibir a cambio, no importa lo que sea que espere recibir a cambio, si sea que me devuelvan el favor, algún tipo de agradecimiento, de gratitud, que se me reconozca por lo bueno que soy, o cualquier cosa, eso ya no es dar. Eso es deseo de recibir. Es negociar con lo esencial. Si yo tengo la oportunidad de dar, ni siquiera lo había pensado, pero de repente se me presenta una necesidad e inmediatamente pienso en, bueno, que Dios me recompense, ¿no? Alguien me pidió, voy a dar esto a ver si Dios por fin me concede lo que le estoy pidiendo. Eso no es dar. Es deseo de recibir disfrazado de dar. Eso es lo peor. Si espero algún tipo de gratitud de la persona a la que le doy, atención, dinero, algún tipo de apoyo o lo que fuera. Si espero gratitud, eso es deseo de dar. Si doy un dinero y espero que me lo devuelvan, que hoy me preste, que hoy yo presto para que mañana me presten porque voy a necesitar más, estoy traficando con lo esencial. Incluso en el hogar, escuche, si le doy a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hija, a cambio de buenas notas, el deseo de recibir. Los estamos convirtiendo en mercenarios. Es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, que solo puedes dar si esperas recibir algo a cambio. Bueno, si este año sacas buenas notas, te voy a dar tal cosa. No. ¿A qué los estamos enseñando? A veces, en el afán de que nuestros hijos aprendan y crezcan, nos equivocamos y todos podemos hacerlo, ¿no? Hijo, léete este versículo de la Biblia, apréndete de memoria y va a aumentar tu mesada, ¿no? Va a aumentar lo que te doy para el mes, para la merienda, para tus dulces, para lo que sea. No le prometa dulces, valga el paréntesis. No, no estoy dando. Le estoy enseñando a mi hijo que yo no lo amo, no le quiero dar porque quiero darle, porque es mi hijo. Y que él no tiene que acostumbrarse en la vida a dar porque quiere dar, sino solo esperando algo a cambio. No funciona. Esto no es dar.
El dar debe estar movido solo porque tengo algo para dar. Sea, como en mi caso que les conté hace un ratito, sea una opinión, sea un audio que ayuda, sea un contenido espiritual, sea un consejo, sea tiempo para escuchar al otro, sea un favor económico, sea un intercambio de algún tipo de bien o lo que fuera. Si lo doy con algo distinto a mi deseo de dar y a ayudar a esa persona que necesita, pero solo para suplir lo que necesita, no para que a cambio me agradezca, me hagan honores y bombas, no para eso. Entonces, está en tela de juicio, ¿cuál es mi dar? ¿Qué das? Constantemente le estamos dando al mundo. Esta es una pregunta importantísima en la vida. No es un asunto más, este muchacho no encontró hoy de qué hablar y se puso a hablar. Es un asunto fundamental en la vida porque constantemente le estamos dando al mundo y constantemente estamos recibiendo del mundo. ¿Qué recibimos de la vida? ¿Qué recibimos del mundo? Lo más probable es que estamos recibiendo lo que estamos dando. Porque está escrito en las cartas apostólicas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre da, eso recibe. Bueno, lo dicen en otros términos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Lo que sembramos, lo que hacemos, lo que damos, es lo que luego recibimos. Nos tratan materialistamente, nos tratan convenientemente. Bueno, muy probablemente es que así es como estamos viendo al mundo. En estos días lo hablaba con alguien que me comentaba acerca del dar, de cómo algunos líderes espirituales parecen bonachones, pero al final no resultaba siendo tan así, y le buscaba como la vuelta al asunto. Le dije, no te preocupes, que entiendo perfectamente de qué hablas. Cuando suele pasar que congregaciones donde llega alguien nuevo, manifiesta su necesidad, pero parece un buen prospecto, no te preocupes, te tendemos la mano, ¿no? Te vamos a ayudar, te hacemos un pequeño préstamo o lo que fuere. Pero vamos esperando a cambio que esa persona, empezando porque pague su préstamo, ¿no? Pero luego se quede, nos lo ganamos para el círculo, para el grupo, y luego podemos esperar a cambio de él sus constantes dádivas, sus aportes, quincena a quincena, mes a mes, etcétera, etcétera. Claro, aquí van a haber muchas justificaciones, pero es que es lo mínimo. Si alguien hace parte de un grupo, tiene que aportar al grupo. No me estoy yendo a esos temas. Me estoy yendo a que si yo doy, pero espero que a cambio alguien me regale su fidelidad, fallé. Y no, ni siquiera fallé contra él, fallé contra mí mismo. Porque yo, ¿por qué tendría que dar solo esperando a cambio? Lo sé, es difícil porque nos han acostumbrado, vivimos en una sociedad mercantil, vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad de materialismo descarnado, de intercambio, de trueques, de otra manera, pero compramos, vendemos, todo es muy comercial. Nadie da, como es que decía el dicho antiguo, nadie da puntada sin dedal. Nadie da que no esté esperando a cambio. Este mensaje no parece pegar mucho. Pero lo único que debería mover mi dar debería ser mi deseo de hacerlo. Porque desde ahí podemos cubrirnos de todo tipo de frustración y decepción en la vida. ¿Yo qué tengo para dar? Esto, fantástico, se lo doy al mundo. El mundo puede estar tipificado en mis hijos, en mi mujer, en mi marido, cuando es el caso, ¿no? En mi amigo, en mis estudiantes que me escuchan, en mis maestros que me enseñan. Les doy lo que tengo para dar, pero no espero nada a cambio. No le doy a un superior mi gratitud, mi reconocimiento, esperando que me trate de manera especial, porque cuando no lo haga me voy a decepcionar, y me voy a decepcionar solamente por mi culpa, porque las expectativas las creé yo con lo que supuestamente era mi dar, que no era mi dar, era mi disfraz de mi deseo de recibir, egoísmo puro, obviamente. El dar debe ser un dar por dar, no un dar por recibir. Dar por recibir es negocio con lo esencial y el mal estará cayendo única y exclusivamente sobre mi persona. Sé que cuesta esto, pero ¿y qué puedo hacer? Es la verdad. Pues es lo que entiendo, por eso se lo comparto. Hace un par de minutos, bueno, algo más que un par, dije algo, que a veces uno se vende la ilusión de que alguien necesita su aporte. Esto me ha parecido fundamental. En mi labor de, qué sé yo, compartir ideas que siento que pueden ayudarle a alguien más. No me gusta darme a conocer como maestro o profesor o enseñador o lo que sea. Comparto ideas espirituales.
Por supuesto, algunos de mis estudiantes me llaman maestro porque les doy clases, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no me enfoco en el título. Pero el punto es, a veces uno se vende la ilusión que su aporte, el que es profesor, el que es maestro, el que es líder espiritual, el que da terapia, el que aconseja, un consejero, un psicólogo, lo que sea de cada persona, el amigo. Pero le decía que a veces uno se vende la ilusión de que alguien necesita su aporte. Y yo he descubierto que en la realidad más céntrica, en el fondo de las cosas, de estos asuntos, lo que el otro realmente anda buscando, lo que realmente necesita, antes que nuestro aporte, es a nosotros. Es a nosotros. Si me permite, se lo ilustro nuevamente. Hace unos días tuve que salir a hacer ruta, salir en auto a hacer ruta. Y pasé por una ruta por la que hace muchos días no pasaba. Iba conduciendo y la última vez que había recorrido esa ruta estaba más o menos en buen estado. Yo dije, en aquel entonces estaban trabajando la ruta, va a estar mucho mejor, ¿no? Ha pasado el tiempo, deben haber trabajado en ella, debe ser un trámite muy, muy simple. Pues resulta que por Colombia ha estado lloviendo muchísimo y las rutas están terribles, intransitables, derrumbes por todo lado, bueno, da miedo, da miedo. Y llegué a un punto en donde había un espacio donde a duras penas cabía el auto en el que iba. Y había derrumbe de un lado, precipicio del otro, un espacio muy pequeño por donde caber, y el espacio era un lodazal completo. No sabía, era un carro bajito, mi carro es muy bajito. Entonces, temía que se quedara bloqueado por el fango al medio y ahí quedara y no pasara nada. Entonces no sabía qué hacer. Y pues iba solo. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y llegado a este punto, para devolverme a dar la vuelta a la ruta, un viaje de unas cuantas horas me iba a convertir en muchísimo tiempo. Entonces no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Paso, no paso. Devolverme, impensable. Quedarme aquí, menos. ¿Qué hago? Y entré en un momento de desesperación. Y de repente venía un camioncito. Ay, empezando porque son los que dañan esas rutas. Pero bueno, venía un camioncito. Una persona joven, un muchacho, venía conduciéndolo y dejé que pasara primero para ver por dónde lo tomaba. Claro, la circunstancia no era la misma. El mío es un carro bajito, un camión es alto, tienen doble. Bueno, el caso es que yo le hago la señal, se detiene y digo, ¿cómo ves el camino? Me dice, está terrible. Digo, no es solo esto. Dice, no, para abajo está peor. Digo, pero peor, peor. O así como esto. Más o menos como esto. Pero hay paso con cuidadito, ¿cierto? Dice, uy, ese carro tan bajito se puede quedar bloqueado. Yo no sé. Más abajo hay un pedazo donde está por toda la mitad de la carretera. No hay cómo esquivarlo. Está peor. Yo le digo, pero hay con cuidadito paso, ¿cierto? Y sí, cogiéndolo con cuidado. Entonces se queda viendo y me dice, sí, sí, de pronto sí. Y me di cuenta de una cosa. Yo estaba decidido a que tenía que pasar. Yo necesitaba pasar. Yo quería pasar por ahí. Pero tenía temor de quedarme ahí bloqueado, solo, una ruta en medio de, de los cerros y demás. Pero tenía que pasar. Entonces, yo me preguntaba en ese momento, ¿y yo para qué detuve al muchacho? Él me iba a decir lo que yo estaba viendo. Y me lo dijo una y otra vez. Pero aún así yo le decía, pero cierto que... Porque no necesitaba que él me cambiara la ruta, me la pavimentara por arte de magia. No necesitaba que él me dijera, siga y yo voy detrás y donde se quede lo ayudo a salir. Yo necesitaba solamente en quién proyectar mi deseo de pasar y mi falta de valentía para hacerlo, pero mi decisión de tomar el riesgo de intentarlo. Necesitaba en quién proyectarlo y no tenía. Pero me encontré a este desconocido en la ruta y pensé que él podría hacer. Eso sencillamente fue lo que pasó, nada más. Pero eso me ayudó a entender algo porque me parece que esto ilustra perfectamente lo que es el deseo íntimo de cada ser humano. El deseo íntimo de cada ser humano es llegar donde siente que tiene que llegar. Y en lo más profundo de su ser alberga la idea, alberga la ilusión de que lo pueda lograr por sí mismo.
de que pueda hacerlo a pesar de cada obstáculo que se le pone en el camino. Y claro, es difícil. En el camino todos nos sentimos insuficientes para lograr tal o cual cosa. Pero en ese momento es donde debemos estar todos y cada uno de nosotros que sentimos que tenemos algo para agregar, para que antes que hacerle saber al otro que nos necesita, afirmarle que lo puede lograr. Antes que hacerle saber que nos necesita, afirmar que él lo puede lograr. Cualquier aporte que tengamos para hacer no es para marcarle al otro, mira cuánto necesitas de mí. Hay gente que lo hace hasta con su cónyuge. Tú sin mí no podrías lograr nada. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que vas a poder hacer sin mí? ¿Pasar necesidad? ¿Quedarte solo? ¿Morirte de hambre? ¿Quedarte sola con los niños? ¿Llevar por ahí golpes de la vida? Para eso usamos los aportes que tenemos para dar. Pero eso no es lo que la gente busca. Lo que el ser humano necesita es sentir que puede por sí mismo atravesar lo que sea. Y que cuando se sienta insuficiente para ello, ahí puede encontrar a alguien que le afirme que lo puede lograr. Con su apoyo, con su aporte, con su consejo, con su ayuda, con el préstamo, con lo que sea. Pero no que le haga sentir que depende de él, sino que él está ahí para apoyarle, pero que por sí mismo lo puede lograr. Eso es lo que en el fondo los seres humanos necesitamos. Eso es lo que en el fondo buscamos. El apoyo que queremos de otra persona es ese. Uno que nos recuerde que lo podemos hacer, que lo podemos lograr. Eso y nada más. Y me parece que las escrituras van en ese sentido. Miqueas capítulo 4, versículo 4, tiene un texto fantástico. Los escritos apostólicos hacen eco de esto, pero me gusta ir al original, es decir, al punto donde se mencionó por primera vez. Dice Miqueas 4:4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Una profecía espectacular, una promesa muy linda que la gente suele citar esto y aferrarse a eso y verlo siempre desde el punto de vista escatológico, teológico, ¿no? Al final de los días Dios va a destruir nuestros enemigos, no habrá quien nos llene de miedo, ni de temor, ni nada de eso, porque el Señor ha dicho y nos va a ir bien. Fantástico. Pero perdemos de vista aquí cosas muy importantes. Dice el Señor a través del profeta Miqueas, se sentará cada quien debajo de su vid y debajo de su higuera. La suya, la que le pertenece, la que logró por sí mismo. Cada uno se va a sentar debajo de lo que es suyo, de aquello para lo cual trabajó, de aquello que se ganó. Cada uno se va a sentar debajo de lo que le pertenece y no habrá quien nos amedrente. No habrá quien nos llene de temor, porque el Señor lo ha prometido. Eso fue lo que el Señor habló, que cada persona se va a desarrollar de tal suerte que logre ahuyentar el temor, que logre sentarse debajo de lo que es suyo y afrontar lo que sea que se le atraviese, porque ese es el ideal divino. Qué lindo, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. Eso es lo que cada uno busca y persigue, y eso es para lo que cada uno debería estar. Cada uno de nosotros que sentimos que tenemos algo para dar, deberíamos estar para darle al otro la posibilidad de que enfrente su vida, la posibilidad de que se dé cuenta que él mismo puede obtener su vid, puede obtener su higuera. Por supuesto que son arquetipos, esto representa el bienestar de alguien, que cada uno puede lograr su bienestar, sentarse debajo de eso sin que nadie lo atormente, sin que nadie lo llene de temor, sin que nadie le haga creer lo contrario, y disfrutar de la vida que Dios planeó para él y también para mí. Me parece que es algo absolutamente concluyente. Esto, entonces, como comentario a la pregunta esencial, ¿por qué doy? ¿Qué me mueve a dar? ¿Marcarle al otro mi superioridad? ¿Que me reconozca que sin mí no podría estar bien? ¿Que me agradezca? ¿Que se me elogie? ¿Que me devuelvan el favor? ¿Que Dios me premie? La típica mentalidad religiosa, recompensa y castigo. Es fundamental que entendamos esto a partir de la respuesta que encontremos en nuestro interior a la pregunta ¿por qué doy? Entender que antes que cualquier otra cosa que demos, nos damos. ¿Qué doy?
Bueno, antes que cualquier cosa que pueda dar, en realidad me doy a mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente la gente necesita. Eso es lo que realmente el mundo necesita. Cuando necesita de mi aporte, me necesita fundamentalmente a mí. Es curioso cómo la Torá comenta el asunto de la falta de agua para el pueblo. ¿Cómo se introduce la Torá en el tema? Lo leímos ya, vamos a volver a leerlo. Número 21 y 2 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Miren qué curioso. Miren cómo lo cuenta la Torá. Si lo que quería hablar era que no había agua, si lo que quería decir era que se acabó y que hubo una revuelta y el pueblo se levantó por eso, ¿por qué introducirse con el tema de la muerte de María? Aparte no le dio mucha trascendencia a contar el asunto, pero sí a la unión de estos temas. Murió María, se acabó el agua. La fuente de la que se nutría el pueblo era el mérito de esta mujer elevada, elevadísima espiritualmente, profetiza también, Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, la matriarca de esta generación. Ella era la fuente espiritual que hacía que hubiera agua. No había agua porque no estuvo María, explican los sabios. Cesó la fuente, luego hubo que buscar otra fuente. Pero yo me quiero quedar con la parte humana dentro de este concepto. Cuando buscas algo, buscas esencialmente aquel en quien está. Cuando das algo, tienes que ver que antes de lo que puedas dar, te estás dando tú. Así que mucho ojo con cómo estás tú para ver qué es lo que le estás dando al mundo. Porque cómo estés, marca lo que das y tu aporte. Si estás con pura intención de recibir, con pura intención de reconocimiento, con pura intención de gratitud, con pura intención de que te devuelvan favores, amigo, eso es lo que estás dando y no estás haciendo ningún aporte bueno al mundo. Pero hay otras preguntas, aparte de la esencial del mensaje, que es ¿qué das? Y de la que acabamos de pensar, ¿por qué das? Hay otras, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando, como le pasó a Moisés, y que nos suele suceder a nosotros, lo que hay que dar, lo que se nos pide dar, es algo que no tenemos para dar? ¿Qué damos cuando lo que nos piden es lo que no tenemos? Le pasó a Moisés. Y lo más interesante es que su actitud y su comportamiento nos enseñan el camino hacia el dar más efectivo y valioso. Ya leímos, ¿no? El pueblo se levantó contra Moisés porque no había agua. Y le dijeron, entre otras cosas, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Qué hizo Moisés? Perdónenme, amigos míos, le estoy fallando a mi propósito de vida, ahora me invento alguna manera, ¿no? Dice la escritura, se fueron Moisés y Aarón. ¿Le están reclamando que no hay agua y estos les dan la espalda y se van? Sí, se fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos. No se fueron a buscar agua. No se pusieron a buscar respuestas rebuscadas, explicaciones innecesarias, recriminaciones estériles. Nada de eso. Es normalmente lo que pasa cuando una persona no aporta, cuando en el hogar le reclaman, pero es que tú no das esto, aquello. Normalmente, respuestas rebuscadas. No, pero es que tú no entiendes, que yo no puedo, que es que yo no me siento, no me hallo, me siento esto, me siento aquello, estoy aburrido, estoy aburrida, no tengo motivación, ¿a qué me levanto? ¿A qué hago? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Cómo le voy a dar más? ¿Cómo? No. Cuando el jefe reclama, bueno, te estamos pagando por esto y no estamos viendo. Siempre, no, pero es que usted no ve, que es que yo trabajo más, que es que... Respuestas rebuscadas, ¿no? Nada de eso hizo Moisés. No les dio una respuesta rebuscada. No les dio una explicación innecesaria, que es lo que normalmente hacemos. Es que tú no sabes. ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Por qué no te pones en mis zapatos? ¿No tienes para dar? No des. ¿Pero para qué explicar? ¿O es que acaso necesitas validación? ¿O es que acaso necesitas exculparte?
¿O es que acaso necesitas trabajar con tu conciencia porque sabes que no estás dando, que podrías dar, pero quieres quedar como el que da más o la que da más? Entonces necesitas explicar y convencer al otro de lo que ni tú mismo estás convencido, convencida, pero tienes que reforzarlo a ver si convenciendo al otro te vendes la ilusión de engañar tu conciencia y justificar por qué no das lo que se supone que deberías estarle dando a tu realidad, a tu mundo, a tu escuela, a tu trabajo, a tu laburo, a tu relación, a lo que sea. ¿Mm? Tampoco se quedó Moisés en recriminaciones estériles. Pero qué pueblo tan tremendos son ustedes, ¿no? ¿Cómo son de desagradecidos? Les vivo dando aquí, allá, los acompaño, los liberé, hicimos señales, hicimos magia, abrimos el mar, hicimos de todo. Y ahora, ¿por qué hay agua se quejan? No hizo recriminaciones estériles, porque bien sabía que recriminarle al otro cuando reclama no sirve de nada. Por eso, cuando alguien me pide un aporte y no tengo para dar, no sirve la actitud de ir a decirle, pero tú sí eres ingrato, pero tú sí eres desagradecido, no me agradeces lo que te doy, pero cuando no te doy, entonces sí reclamas. O porque eso al otro no le va a satisfacer de nada, ni le va a hacer redarguir su conciencia de nada. Eso para lo único que sirve es para desquitarte, para sacarte tu rabia, para vengarte, para tomar revancha y descargarte. No tienes para dar, no tienes que obligarte. Da la espalda. No quiero decir darle la espalda al otro, sino di, y bueno, me reclamas que no estoy dando, y no tengo para dar. No puedo. ¿Y qué te voy a dar? No inventaron nada. Ellos se fueron a lo reservado, a lo oculto, a lo íntimo. Se fueron a revisarse a sí mismos. Dice la escritura, se fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron sobre sus rostros, totalmente postrados, ahí en el secreto de la vida, ellos en su intimidad con lo divino. Porque es de ahí, de lo íntimo, de lo reservado, es de allí de donde surge todo. Das lo que tienes, das lo que eres. Y si no eres o no tienes para dar, sencillamente no das. Porque eso que te inventas para dar, eso que improvisas, eso que acomodas para dar por algo distinto a lo que tienes y lo que eres, eso, amigo, no lo necesita nadie. Le va a hacer más daño que bien y te va a hacer daño a ti. No sirve más que para alimentar tu necesidad de aprobación. Volvamos a mi ejemplo, ¿no? La señora que me pidió el audio. ¿Qué tal que yo? No grabé, no se preocupe, ya le hago algo. ¿Algo así puede funcionar? La semana pasada mi enseñanza fue considerablemente más corta de lo normal, porque así me salió. Probablemente esta también lo sea. Aviso. Me encantaría que cada vez fuera más así. Pienso que si yo puedo decir algo en poco tiempo, ¿por qué tendría que obligarme a decírmelo en más tiempo? Estaría insultándolos, ¿no? Pero bueno, pensaba la semana pasada, me salió más corta. Pero qué tal que yo vea el reloj mientras estoy hablando y me estoy dirigiendo a ustedes, ¿no? Y diga, voy a terminar más corto y esta gente quiere más opinión, ¿no? Bueno, voy a ver cómo dilato el asunto, busco otras ideas, empiezo a repetir conceptos, empiezo a darle vuelta. Sucio se llama eso, ser sucio, ser deshonesto. No tengo que decir, pero me invento. Eso no lo necesita nadie, eso no le hace bien a nadie. Si algo puede ayudar dentro de lo que yo digo, va a ser aquello que salga de mi convicción, de mi corazón, de mi certeza, de la idea de que lo que digo es totalmente así porque así lo creo, más allá de que todavía yo no lo viva a la perfección, pero sale de la genuinidad, de la, ¿cómo se dice ahí? De lo genuino, de la honestidad, de la espontaneidad de mi corazón. Eso de verdad puede ayudar. Eso aplica a todo escenario en lo que usted y yo querramos ayudar. Me parece que la realidad de que no se puede dar lo que no se es, no se puede dar lo que no se tiene, es algo claro, evidente e inexorable. No das lo que no eres, amigo. No puedes darlo. En Hechos 3:1
se nos cuenta una historia muy, muy linda, muy interesante, en los escritos apostólicos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Era una hora específica de oración y ellos subían a orar. Estaban en el ambiente espiritual. Y a donde ellos iban a orar, al templo, había un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este es un buen negocio, ¿no? La gente va ahí con cargas espirituales, con mala conciencia, entonces de repente van a orar y cuando salen ven ahí al necesitado, uy, de pronto aquí yo tengo la oportunidad de amistarme con el cielo otra vez, le damos limosna. Esto obligaría a cualquier religioso a dar, ¿no? Y resulta que este día estaba ahí el cojo y venían saliendo Pedro y Juan, que venían saliendo no sino entrando, iban a entrar en el templo. Y les rogó que les diera limosna, ¿no? Que le dieran algún aporte. Pedro y Juan lo miraron a los ojos. Y Pedro le dice, míranos. Wow. Ya le digo por qué mi wow. Entonces él les estuvo atento y esperaba recibir de ellos. Dice el versículo 6 de Hechos 3. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Por tal razón, y para satisfacer mi conciencia, no voy a ver cómo me invento algo que pueda dar. No tengo plata ni oro. No te puedo dar plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. Y entonces él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él invoca lo que tenía. ¿Qué tenía? Él anduvo con su maestro, con Yeshua, durante mucho tiempo. Yeshua era un hombre muy cercano a Dios, era el profeta que le guió, era su maestro, era su cercano, era su otro en todo el sentido de la palabra, era el enviado del cielo, su guía espiritual, quien le salvó de la perdición de una vida sin sentido, y con él aprendió a vivir de verdad la vida para las cosas espirituales sin negarse al mundo terrenal. Todo eso lo aprendió de él. Y entonces eso es lo que él tenía para dar. Enseñanza espiritual de su maestro. Y eso compartió. No tengo plata ni oro. No nos dejemos escandalizar, no nos dejemos deslumbrar por el milagro. Se levantó y anduvo y demás. Fijémonos en los detalles. Pedro dice, no tengo plata ni oro, no te puedo dar. ¿Qué das cuando lo que te piden dar no es lo que tienes? No das, no inventas, no finges que tienes, simplemente no das porque no puedes dar lo que no tienes. Pero lo que sí tenían, ellos podían dar. Les prometí mi wow, una explicación para mi wow. En esta semana salí, tenía que hacer algunas vueltas, iba a pie y un señor me pidió y de verdad no llevaba. No llevaba porque había salido sin dinero. Entonces él me dice, ¿me puedes regalar algo? Y normalmente lo que uno hace, normalmente lo que cualquier persona hace, no voltea a ver, pasa de largo. Cuando da, a veces da sin ver a la persona. No, no moleste, no moleste. Gracias. Últimamente he visto que la gente, gracias, y sigue derecho. Un gracias que obviamente no significa gracias, sino no molestes. Pero recuerdo que de repente me fui a tocar el bolsillo y me di cuenta que no tenía nada. Pude pasar de largo, pero algo me hizo reaccionar, ¿no? Bueno, tantas cosas que leemos, estudiamos y hablamos, algo tienen que hacer porque si no es tiempo perdido. Lo cierto es que volteo a ver a la persona a los ojos y le digo, la verdad, hombre, no traigo nada. Y el tipo se queda viéndome y me sonríe. Bueno, y ya. Pero lo que quiero decirte es, ¿qué pasa cuando no tienes? ¿Qué te obligas a dar? ¿Qué das cuando no tienes para dar? No des, no inventes, pero siempre algo tendrás para dar, aunque sea tu humanidad. Mirar a los ojos, aquel que viene a ti, tal vez no a pedir una moneda, tal vez tu cónyuge, tal vez tu hijo, tal vez tu papá, tu mamá, tal vez tu amigo, tal vez tu hermano, tal vez tu compañero de fe, de lo que sea, o de trabajo.
puedes ir a la parte humana. Oye, la verdad no puedo prestarte en esta ocasión una ayuda. Estoy contigo. Puedo al menos verte a los ojos y decirte, no tengo. Y es lamentable, me da pena contigo, pero no tengo. Yo he tenido en ocasiones que sacar prestado algo, dinero, lo que fuera, y me han dicho, y qué pena, no te puedo ayudar, me encantaría ayudarte, pero no puedo. A mí me encanta eso. Y me encantaría más que me prestaran, pero no. Yo prefiero que alguien me diga, no puedo. Y no que me preste y yo sé que lo hace esperando algo a cambio, o que no piense mal, o que y tengo que hacerle el favor porque de pronto yo voy a necesitar del otro favor. No, dime que no, pero mirándome a los ojos. Y eso que yo espero es lo que trato de otorgar. Porque cada aporte que le hacemos a alguien, si no es por el deseo de dar y si no es porque sentimos que esa persona lo necesita, cada aporte que hacemos fuera de esos dos cercos es un perjuicio. Esta parte humana, este Pedro que dice aquí, yo no tengo plata ni oro, lo siento, no te puedo dar, pero algo tengo mi parte humana, mírame a los ojos, podemos hacer contacto. ¿Sabes qué? Al verte a los ojos, me di cuenta, me reflejé en ti y me di cuenta que sí tengo algo más. Tal vez plata y oro no, porque estoy enfocado en otras cosas, no en acumular materialidad, pero tengo algo para darte. Esto tengo. Por eso que tengo, levántate. No te puedo dar lo que no soy, te puedo dar lo que soy. Por eso me doy yo. No tengo algo más que darte, distinto de mí mismo. Es lo mejor. Es lo mejor. Eso es lo que hacen Moisés y Aarón. Agua no hay, ustedes son unos desgraciados, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué son tan crueles? No hay agua, se supone que ese es su trabajo, ¿por qué no nos dejaron morir en el desierto? ¿Por qué no nos dejaron morir en Egipto? ¿Por qué nos trajeron hasta acá para que ahora muramos de sed? No se perturbaron, no se alteraron, reconocieron y no tenemos agua para dar, ¿qué podemos hacer? Pero se fueron a sí mismos, a revisarse lo que eran, a realizarse sobre lo que tenían. Y allí, en el encuentro consigo mismos y con Dios, en el tabernáculo, en lo que representa lo íntimo, en lo que representa la morada de la presencia divina, ahí se encontraron a sí mismos y de ahí salieron con palabra. La palabra divina vino sobre Moisés y hubo agua y un montón de cosas más sobre las cuales no entrar porque se van del tema. Pero mi punto hoy, creo, ha sido suficiente y claro. No das lo que no tienes. No te obligues a dar lo que sabes que no tienes, porque vas a hacer daño. No estarás dando nada más que perjuicio. Pero da desde el fondo de tu ser, desde lo que eres, desde lo que tienes. Da dándote, porque eso sí lo necesita la gente. No necesita tus aportes, te necesita a ti. Y eso sí lo va a cambiar todo. Dalo todo, date a ti, date entero por ti, porque en la economía divina no funcionan los porcentajes, funciona el total. Amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A Dios como al prójimo. Porque ahí donde dice eso de con todo esto, con todo esto, con todo aquello, dice a Dios y al prójimo, así como a ti mismo. ¿Cómo funciona el ser humano? Bueno, en relación con sí mismo, eso es su yo, en relación con el otro, ese es el tú, y en esta relación encuentra su relación con el otro con mayúsculas, con el tú eterno. Así es la relación del ser humano, así funciona y así funciona perfecto. Conviértete en un ser, no en un ser dador, en una dádiva. Tú eres la dádiva. Conviértete en una dádiva. Entrégate al mundo. Entrégate al creador de este mundo y verás que nunca te arrepentirás. No te prometo recompensas, te prometo placer total, hedonismo espiritual, felicidad plena, plenitud espiritual en darte, porque para eso fuimos hechos. ¿Qué das? Padre, gracias por tu Torah, Señor, por tu palabra, que nos guía a hacernos esta pregunta esencial. ¿Qué das? ¿Qué doy? ¿Cómo me doy? ¿Por qué doy? Cuando me piden y no tengo, ¿qué me obligo a dar? Ayúdanos a encarar nuestras vidas, a desafiarnos a través de estas preguntas, a conducirnos a nosotros mismos por el camino que tú has señalado para nosotros,
el de la dádiva, el de la entrega total, completa y absoluta, el de la compañía al otro que no ha descubierto lo que tiene para dar, para que lo descubra por sí mismo, para que le acompañemos, para que lo asistamos, hasta que descubra que él también es valioso y que también tiene mucho para dar y que también él puede darse. Porque ese es tu propósito, que cada uno nos sentemos debajo de lo que es nuestro, debajo de lo que trabajemos por nosotros mismos, sin que nadie nos atemorice, sin que nadie nos amedrente, sin que nadie nos mengüe y poder darnos al mundo, porque eso quieres, Señor, que nos demos así como tú te has dado a nosotros, Señor. Si tú no escatimaste nada, sino que nos entregaste lo más valioso, ¿cómo no nos darás todas las cosas juntamente con eso? Y si tú nos lo has dado todo, Señor, ¿qué cosa es que te retribuyamos todo lo que somos? Si todo es tuyo y de lo tomado de tu mano, de eso damos. Hoy queremos darnos para ti, para tu gloria y para tu honra, pero también para nuestra felicidad, porque entendemos que la plenitud de la vida del hombre está en cumplir el propósito que le has diseñado. Y ese nosotros, que darnos por entero a esta vida que has preparado para nosotros, a este tu mundo, porque buenas obras preparaste de antemano, Señor, para que las ejecutáramos. Y eso es el darnos por completo a tu mundo. Gracias, Señor, por despertarnos y avivarnos y por llevarnos a una vida plena. Gracias, Señor. En Yeshua, amén y amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muchas gracias por estar, por asistir, por acompañarnos, por conectarse y estar con nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima Shabbat Tov.